actualmente es jefa del Servicio de Gestión Económica y Contratación del Gobierno de Aragón. Ha sido vocal de la Junta Consultiva del Tribunal de Recursos Contractuales de Aragón y nos va a decir qué están haciendo en el Gobierno de Aragón para fomentar la licitación con las entidades de la economía social, a las cuales se les puede reservar contrato o se les puede valorar la subcontratación como un criterio de adjudicación, o bien se puede imponer la subcontratación con un centro especial de empleo o de inserción laboral. Atentos a la última recomendación que hace María Asunción a todas las entidades de la economía social para empezar a licitar. María Asunción, ¿qué herramientas consideras que son efectivas cuando un gestor como tú, o cuando lo fui yo, como un gestor de los miles y miles de gestores que hay en los organismos públicos, deciden fomentar la licitación, la contratación pública con una entidad de la economía social? Herramientas tanto en la preparación del expediente como en los pliegos. Sí, yo creo que, bueno, la ley nos da fundamentalmente tres herramientas. Por un lado, la posibilidad de reservar contratos, bien sea el contrato completo, bien sea a través de lotes, algunos de los lotes. Nos permite incorporar como criterios de adjudicación una medida que a mí me parece muy interesante, que es valorar la subcontratación de la empresa adjudicataria con entidades de la economía social. Y también nos permite la ley pues, imponer esa subcontratación con entidades de economía social a través de una condición especial de ejecución. Estas son, creo, las tres herramientas claves. Pero para utilizar estas herramientas de una manera efectiva, con resultados reales, y quiero poner el énfasis en esta idea, hay que tener una estrategia. Es decir, esas herramientas así sueltas en la ley a disposición de los gestores tienen muy poca virtualidad si la entidad contratante no tiene una estrategia. De hecho, desde un punto de vista práctico, yo lo que veo es que casi es más fácil que las entidades de la economía social empiecen a participar en los contratos públicos a través de la figura del contrato menor como una herramienta humilde de iniciación, ¿no?, hacia esa participación en la contratación pública, porque si no es muy difícil. De estas tres herramientas, que como he dicho, exigen de alguna manera que la entidad tenga una estrategia en materia de contratación pública socialmente responsable, sobre todo porque es necesario comenzar por conocer cuáles son las entidades de economía social, fundamentalmente las de nuestro territorio, porque si no es muy difícil saber qué contratos vamos a poder reservar o en qué momentos podemos valorar o imponer la subcontratación con entidades de economía social. Una vez que conozcamos cuál es la situación, nos podremos marcar también unos objetivos, a dónde queremos llegar. Y cuando nos marquemos esos objetivos, tendremos que estudiar dentro de los contratos que nosotros venimos gestionando cuáles son los más adecuados para ese objetivo de fomentar la participación de las entidades de la economía social en nuestros contratos y qué cláusulas serían las más adecuadas. O sea, esa sería un poco la planificación que habría que hacer. Una vez que tuviéramos esa estrategia, obviamente habría que formar tanto interiormente a los gestores y a los técnicos como exteriormente a las personas que gestionan este tipo de entidades de economía social. Así que aunque sea un poco, quizás suene como poco ambicioso, pero yo sí que creo que el comenzar reservando contratos menores permite, por un lado, que las administraciones, nuestros gestores y nuestros técnicos vayan conociendo a las entidades de economía social y también pierdan un poco el miedo a contratar con ellas. Y por otro lado, he visto en el informe de FADEI sobre los contratos reservados que el mayor porcentaje de incremento de actividad en el sector público de este tipo de entidades, de las empresas de inserción, se produce cuando la empresa ya está ejecutando algún contrato público. Es decir, que tiene un efecto de puerta de entrada muy importante. Una vez que han contratado una vez, es mucho más fácil contratar posteriormente.
Por eso ya digo bueno, y además el contrato menor es un procedimiento muy sencillo, que tampoco a los gestores de las entidades de economía social pues les supone o les exige tener unos especiales conocimientos. Por eso yo de verdad que creo que a través del contrato menor se puede empezar a perder ese miedo a contratar con las entidades del tercer sector. Y desde luego para lograr objetivos importantes en este tipo de participación es necesario tener una estrategia, si no me parece muy bien. Has hablado ahí, claro, de cuestiones, pues eso, que son muy interesantes, pero claro, hay que tener información de las entidades de economía social, por así decirlo, de proximidad, ¿no? Porque si vamos a reservar un lote de una limpieza, de una jardinería, de la limpieza de una obra, pues bueno, lo que sea, tenemos que tener ese conocimiento de qué centros especiales de empleo, qué empresas de inserción hay y que podrían hacer Sí, esa, esa tarea. Claro, hay que dividir el contrato en lotes, también tenemos que empezar en lotes. Tenemos que lidiar con las unidades promotoras, con los técnicos. Y yo, por mi experiencia, siempre la preparación de los contratos, yo no sé cuál será tu opinión, pero siempre es urgente. Siempre vamos con mucha prisa. ¿Cómo se puede, cómo se puede diseñar un contrato haciendo todo esto cuando vivimos, los gestores, pues bueno, vivimos bajo ese nubarrón constante de la urgencia, ¿no? De las prisas? Pues bueno, hemos sí, pasado con el COVID. Supongo que habéis pasado unos meses sí. intensos de contrataciones y ahora a la vuelta volvemos con la urgencia. Con la urgencia. Es que yo creo que ese es un trabajo previo, o sea, eso no es de un día para otro. Desde luego hay que tener conocimiento, ya digo, de las entidades del tercer sector que están en tu territorio, el tipo de objetos sociales que tienen, las actividades, las prestaciones que realizan y también un poco la dimensión económica que pueden asumir, porque claro, pues a veces pueden asumir contratos de mayor volumen, pero otras veces tienen que ser contratos de un volumen inferior. A mí me parece que esa tarea, el conocernos unos a otros, sí que hay que hacerla, como digo, previamente y debería de ser algo que ya tendríamos que tener previsto, como a través de jornadas de presentación, bien sean generales, bien sean sectoriales, y ahí, bueno, pues puede ser desde iniciativa de una de las partes, por parte de la Administración, organizar una especie de jornada de presentación o de feria de la economía social, o por parte de las entidades de economía social. Yo puedo decir en mi experiencia que en un aula de contratación, un aula de formación que coordinaba, organizamos una jornada en la cual vinieron entidades de la economía social bueno, pues a explicarnos qué era eso, y después incluso hicimos visitas a algunas de estas entidades. Yo creo que la proximidad y el trato cercano, aunque ya entiendo que en estos momentos hablar de proximidad y de trato cercano pues es un poco raro, pero bueno, esto se va a pasar y creo que tiene que ser eso, una tarea previa. Si tú conoces qué entidades hay y qué prestaciones te pueden hacer, es cuando las unidades promotoras del expediente puedes convencerlas de que reserven un contrato o, cuidado, o que impongan una subcontratación con entidades del tercer sector o que lo valoren, que también es una posibilidad, que es, digamos, la más neutra, valorar como criterio de adjudicación que se subcontrate una parte de la prestación con entidades de economía social, pues es algo que no perjudica el contrato, o sea, no perjudica el expediente, ¿no? Si es algo factible, pues alguna empresa lo ofertará, y si no es factible, pues no pasa nada, el expediente igual saldrá adelante. Lo digo porque a veces, pues para las reservas o para imponer la subcontratación como condición de ejecución, pues se tiene más miedo, ¿eh? Desde un punto de vista así muy práctico. ¿Piensas que ese plan
ese plan anual de contratación pública que los órganos, pues bueno, obligatoriamente deben de sacar, si bien la ley habla solo como de programación, ¿no? Como de avisar, oye, de los contratos que vendrás, ¿tú crees que ese sería una buena herramienta para decir, pues bueno, van a venir estos contratos y vamos a ir un poco más allá, ¿no? Y aquí vamos a incluir un tanto por ciento de reserva sobre ese volumen o lo ves Me, muy complicado? me parece necesario como algo previo, pero yo creo que de verdad que sin una estrategia no se van a conseguir resultados efectivos, porque claro, una vez que sabes los contratos que vas a licitar, es necesario que alguien valore qué contratos de esa pluralidad de contrataciones que se van a realizar son los más adecuados para fomentar la economía social y luego qué cláusulas son las que se tienen que incluir. Yo tengo la opinión de que las guías, todas estas guías que hay sobre contratación pública socialmente responsables, que están muy bien porque te dan muchas ideas, pero no son del todo efectivas porque lo que tienen ahí los gestores es una pluralidad, un abanico de oportunidades, pero no saben cuál es la que más se ajusta a su contrato. Y normalmente la unidad promotora de lo que sabe es de los aspectos técnicos del contrato y la unidad gestora de lo que sabe es de llevar a cabo un procedimiento de adjudicación, pero no sabe el impacto o no es especialista en saber qué impacto va a tener su contrato sobre el fomento de la economía social. Y en ese sentido, de verdad que creo que tiene que ser no solo planificar, sino que hay que dar un paso más, una estrategia. Y como digo, una estrategia a ese nivel tiene que venir con una decisión política, ¿no? Con una apuesta política. Si tienes la estrategia, entonces ya los gestores ya saben si sus contratos están dentro de esas categorías que se consideran interesantes para fomentar la economía social y qué cláusulas son las adecuadas, aunque puedan elegir entre varias. Porque si no, yo creo que incluso todas estas guías de compra pública socialmente responsable, a veces lo que hacen es perjudicar a la economía social, en el sentido de que hay tal variedad de objetivos, de igualdad, de conciliación, de garantía de condiciones laborales, tal abanico que, claro, pues al final uno coge a veces lo más sencillo, lo que le ha funcionado otra vez, y yo creo que la economía social exige pues una decisión ad hoc. Sí. Yo creo que eso es clave, lo de la estrategia que comentas. Y claro, si hay una estrategia, tiene que haber alguien que haya diseñado esa estrategia y alguien que la Sí, sí. impulse, que la apoye, que la defienda, que la comunique para que en los estratos inferiores, pues bueno, la gente que lo tiene que hacer y que sabe cómo hacerlo, luego lo haga. Y lo que tú dices, pues eso, no hay recetas universales ni cláusulas universales, porque el tejido empresarial, por ejemplo, que tenéis en Zaragoza no es el mismo que el que tenéis en Teruel. Por supuesto, por supuesto. Y entonces hay que pensar en lo que se está haciendo. Pues bueno, María Asunción, para finalizar, resistencias. ¿Qué es lo que encuentras tú como gestora de que, joder, a mí me gustaría, pero luego al final, pues bueno, por un motivo u otro, ¿qué resistencias o qué barreras encuentras tú para fomentar la licitación con las entidades de la economía social? Yo creo que fundamentalmente se necesita, pues como digo, ese conocimiento de lo que es la economía social de tu territorio y, por supuesto, esas herramientas, ¿no? De tener objetivos y de tener cláusulas o materiales de apoyo para elegir las cláusulas que vas a encontrar, vas a incorporar a los contratos y en ese sentido también pues la relación con las entidades de economía social. Yo creo que hay que buscar esa proximidad. Desde luego, cuando hablamos de una estrategia de fomento de la economía social, no puede ser solo desde una parte, tiene que ser conjunta, ¿no? Y por eso, por ejemplo, a mí esta iniciativa de CEPES me parece muy interesante porque bueno, es buscar el contacto. Una vez que seamos capaces de establecer contacto y de conocernos, yo creo que la ley da suficientes herramientas, ¿eh?
Es verdad que podría ser la normativa más clara, etcétera, pero yo creo que es un tema de decisión, sobre todo política, que luego, claro, los funcionarios llevamos a ejecución. Pues, estoy completamente de acuerdo contigo, ¿no? Y además, como te leo en el observatorio resoluciones, también se plantean muchos problemas, pues ya sabes, ¿no? Sí, Con la subrogación, cuando entra una empresa de inserción, un centro especial de empleo, con los criterios, si tiene o no relación con el objeto del contrato, las mejoras salariales, esas que unos dicen que sí, otros dicen que no, ¿eh? Ya sí. sabes que luego, aunque tengamos ese impulso, esa estrategia y esa información, pues luego al gestor siempre también, yo creo, no sé en tu caso, pero le tiembla un poco la mano a la hora de decir, bueno, pongo esta cláusula o no la pongo porque igual luego me recurren Ya. y No, pero fíjate, Guillermo, que yo pienso que así como en otros criterios sociales, el que has comentado tú de la garantía o la mejora de las condiciones laborales, puede haber dudas, lo que está claro que es que en la subcontratación con centros especiales de empleo, con empresas de inserción, no hay duda, porque es que la propia ley lo recoge como criterio de sí, adjudicación. O sí, sea, sí. es que no hay, de verdad que no hay duda. Yo creo que herramientas de la ley tenemos suficientes. Es verdad que, por ejemplo, el tema de los porcentajes de contratos reservados, pues ahí hay un batiburrillo que no se sabe muy bien qué porcentaje tienes que aplicar y sobre qué lo calculas. Pero eso es lo de menos. Si hay voluntad, puedes reservar pues tanto como quieras. Pero, pero falta, digamos, el conocimiento y el creo que es más bien el perder un poco el miedo a ese contacto con la economía social. Pues eso, y por eso he comentado antes que a mí animo a la gente pues a que haga contratos menores como una manera de iniciarlo, que empiece a valorar en según qué servicios pues la posibilidad de subcontratar con entidades de la economía social. Eso me parece que son medidas bastante inocuas, que no tienen ningún riesgo, ¿no? Y que lo único que pueden hacer es favorecer el que nos vayamos conociendo y que eso a la larga pues venga a ser un verdadero fomento de la economía social y de su participación. Se normalice un poco esa relación, ¿no? Sí, Entre órganos de contratación y economía social. Eres la segunda persona que entrevisto que habla del tema de la voluntad, ¿eh? No, sí. la tercera de las personas que habéis pasado por aquí que habla de la voluntad, ¿eh? Pero yo hablo de la voluntad en el sentido de que haya una decisión que vaya acompañada de apoyo, ayudas a los gestores. O sea, yo creo que a cualquier gestor le propones, pues eso, que fomentar la economía social y todos van a decir que sí. Pero claro, luego les tienes que dar herramientas y apoyo. O sea, que lo mío es voluntad, una voluntad, en fin, con un compromiso. Si no, es difícil. Entendido completamente. Pues bueno, María Asunción, oye, muchas gracias por participar. Yo creo que ha sido clara. Has transmitido, pues bueno, exactamente lo que hace un gestor público en la contratación y bueno, y ese ánimo sobre todo a las entidades de la economía social a que entren en esto y a gestores públicos como tú o como he sido yo, pues eso, también a movernos, a profesionalizarnos porque hay recursos y medios pues Sí. para empezar a hacer esto o incrementar lo que ya se hace. ¿Vale? Muy bien, gracias a vosotros. Muchas Bueno. gracias. Adiós.